Señoras, señores, sean bienvenidos a una nueva edición de Prisma, donde la Confederación de Empresarios de Cádiz quiere dar visibilidad a todos y cada uno de los proyectos en este caldo de cultivo en el que hoy contamos con la presencia de José Andrés Santos Cordero, presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Y también Nacho Sakaluga, que es profesor de la Universidad Europea y director de cine, además de presidente de la Comisión de Cultura y Empresa. Nacho, bienvenido a Prisma. Bien hallado. La primera pregunta sería obligada, José Andrés. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, Prisma surge de la voluntad de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz de darle un impulso al sector cultural para que ese sector pueda transferirse al mundo de la empresa y que, por tanto, el sector cultural tenga más solidez, genere más riqueza, más empleo y más cohesión social. El mundo de la cultura, que genere la cultura, Nacho. No es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil, pero es una tarea indispensable. Habida cuenta que el sector de la cultura en España lo que produce reporta un 2% del PIB nacional. Por lo tanto, parece que a todas luces sería razonable que se pongan y se habiliten los espacios necesarios para que haya diálogo y para que, sobre todo, se sienten las bases de una cultura más próspera, ¿no? Sin duda alguna. José Andrés, lo que ocurre es que vivimos en un mundo en el que no sé qué prioridad tiene el mundo de la cultura y, sin embargo, se tiene que dar la mano con el tejido empresarial para que se establezca una determinada sinergia. Es decir, el mundo empresarial no puede vivir realmente sin la cultura, ¿no? Bueno, es que la cultura ha sido todo para España. Y sin algo somos únicos, sin algo no nos puede copiar nadie en la provincia de Cádiz y en Jerez, es en nuestra cultura. Lo difícil es convertir esa cultura en generación de riqueza y de empleo. Por eso es fundamental que la empresa se acerque a la cultura, no solo para incentivarla y ser mecenas de la cultura, sino para que se convierta la cultura en sí en empresas sólidas que puedan prevalecer en el tiempo. Nacho, ha utilizado el presidente la palabra mecenazgo. ¿Qué importancia tiene para vosotros, como ese motor de la cultura, el apoyo del tejido empresarial? Yo creo que es fundamental, pero fíjate, no siempre ha sido así. Y yo creo que el sector de la cultura en muchas ocasiones ha sido tachado de disperso, ¿no? De no estar excesivamente bien organizado. Yo creo que, aunque pueda haber algún sentido para eso, yo creo que la cultura del siglo XXI, los sectores culturales, las industrias creativas, como yo creo que nos gusta llamarlo, ¿no? Creo que han avanzado mucho y ha tenido mucho que ver la democratización de los costes adscritos a la tecnología utilizada normalmente en la cultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que va a ser mucho más sencillo avanzar en las sinergias entre las empresas y los gestores culturales y los actores culturales, ¿no? Creo que hay algunas líneas de actuación que van a facilitar esas relaciones entre empresas y cultura. Claro, el mundo empresarial, ¿cómo percibe la tierra en la que vivimos? El mundo de la cultura está muy bien. Es un poco incluso un cliché, la cultura. Pero es que Cádiz, Jerez de la Frontera, toda la provincia, tiene un enorme potencial. ¿Cómo se percibe eso por parte de los empresarios? Mira, creo que en los últimos años hemos visto una eclosión de cómo puede ser un motor económico la cultura, en el caso de Jerez y el caso del flamenco. Con el Festival de Jerez, que vienen más de 30 países, vienen gente de 30 países a visitar Jerez solo para conocer lo que es propio nuestro. O como un sector que era algo familiar, como era la zambomba, desde finales de noviembre hasta la Navidad, ha convertido Jerez en un epicentro de la Navidad, con la zambomba, con el flamenco y con la cultura. Son dos ejemplos de que somos potencia cultural. Lo que tenemos que conseguir, y para eso Prisma, para nosotros fundamental, es llegar a otros sectores para poder dinamizar el sector audiovisual, el sector de las artes escénicas, porque son quizás sectores menos arraigados, pero que sin duda la creatividad que tiene nuestra tierra puede dar grandes negocios, grandes empresas y grandes impulsos para toda la provincia, ¿no? Claro, porque no solamente, Nacho, se trata de arte como tal, de talento, que lo hay mucho en esta bendita tierra, sino ese potencial, ¿cómo se puede aprovechar? Y sobre todo, ¿qué tiene que hacer el tejido empresarial para
fomentar que ese caldo de cultivo siga adelante? Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Y es cierto que hay mucho por hacer, pero también es cierto que en el tejido andaluz el 15% de la cultura que se genera en España, de esas industrias creativas a las que me refería al principio, está en Andalucía, ¿no? Y eso genera directamente más de 77.000 puestos de empleos directos. Es decir, que queda mucho por hacer, pero hay una buena base para seguir trabajando en esa línea. Entonces yo creo que en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que hay factores como el flamenco, como el carnaval, como algunos resortes culturales que tienen mucho impacto en nuestra tierra y otros muchos que están por desarrollar, que yo creo que pueden atraer la mirada de aquellos que quieren contribuir a generar, y yo creo que esto es muy importante, pensamiento crítico, porque la cultura es un sector más, pero no es un sector cualquiera. Es un sector que aporta a la sociedad fundamentalmente pensamiento crítico y comprensión del mundo. Por eso yo creo que la cultura tiene tanto peso y tanto poso en cualquier sociedad moderna, ¿no? Y más en el siglo XXI, donde estamos hablando permanentemente de una sociedad global, no podemos generar ciudadanía inteligente sin cultura. Nosotros teníamos claro, desde la Confederación de Empresas, que ese impulso había que darlo para toda la provincia. Para nosotros la capitalidad europea viene como una espoleta que puede suponer un antes y un después para toda la provincia. Y además, desde la Confederación teníamos claro que no es fácil convertir un mundo creativo, artístico, algo bohemio, en un mundo profesional, con fortaleza. Por eso creamos hace unos meses la Comisión de Cultura y Empresa, que preside precisamente Nacho, para darle ese toque profesional y ayudar a todo el sector creativo que tiene la provincia a que se atrevan a dar el paso y vayan más allá de trabajar para un evento puntual, sino que transformen sus ideas y sus creatividades en un negocio a medio y largo plazo. Que no es que lo digamos aquí en Prisma, en este foro, es que el año que viene Jerez es capital gastronómica, también una forma de arte, indudablemente, y de cultura. Sin duda, la gastronomía es cultura. Sin duda. Entre otras cosas porque la cultura, y lo comentaba anteriormente, tiene la pretensión y tiene la obligación de conformar un motor de cambio social. La cultura, en el fondo, es la principal capa de transformación social. Las sociedades que más han transformado son las sociedades que más han invertido en cultura. No en vano, por ejemplo, un dato. Cádiz es la provincia que genera mayores derechos de autor por habitante en porcentaje, ¿no? Si lo hablamos en términos absolutos, probablemente sean ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Pero Cádiz sí tiene un impacto muy importante en los derechos de autor. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos capaces de generar mucha cultura, que hay una vocación cultural, que hay una vocación artística. Y eso tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? con la historia que tenemos en nuestra provincia. Y creo que ciudades como Jerez o como Cádiz son dos claros, no solo, son dos claros ejemplos de eso. No sé, Santos, hasta qué punto desde nivel empresarial se podría decir aquello de que va a ser Jerez una tierra para comérsela y por ende toda la provincia el año que viene, ¿no? Esa sinergia también hay que aprovecharla. Hombre, sin duda. Además me parece brillante cómo Jerez está intentando dinamizar a toda la provincia, ¿no? Y lo toma como un proyecto no solo local, sino provincial. Y sin duda, nuestra provincia, que tiene grandes municipios, no tiene una gran metrópoli, que creo que es la riqueza precisamente de nuestra provincia. Su diversidad de territorios y de idiosincrasia, pero con un punto común. Y que la capitalidad de gastronómica de España resida el año que viene en Jerez, va a generar un motor para el resto de toda la provincia, ¿no? Claro, no es trabajo de un día convertirnos en capital gastronómica o luchar por ser en 2031 capital europea de la cultura. Viene estableciéndose desde un caldo de cultivo. Pero yo la pregunta que os voy a hacer a ambos es ¿cómo se establece esa alianza entre el sector privado, es decir, me refiero a instituciones privadas, las públicas, los empresarios y los creadores? Bueno, ahí
es fundamental. O sea, este taburete tiene 3 patas. Uno, el público, donde sirve de avanzadilla para impulsar y darle norte a todo el mundo del sector, y ahí la colaboración que está teniendo el Ayuntamiento de Jerez, en este caso con la Confederación, apoyando y financiando este proyecto de Prisma, ayuda a que seamos un altavoz para todo el sector. 2, las instituciones empresariales. Somos los que tenemos claro cómo se gestionan las empresas, dónde están las oportunidades de negocio. El que seamos mentores y demos apoyo a jóvenes con talento que puedan tener un aprendizaje, una carrera musical, artística, de artes escénicas, de escuelas de arte, darles apoyo del know-how de cómo montar una empresa, sin duda que mejor lo pueden hacer son los empresarios. Y la tercera pata son los creadores, que tenemos una capacidad que, como antes decía Nacho, brutal. Ya lo decía Carlos Cano, no hay un rincón en el mundo que tenga tanta creatividad como es la provincia de Cádiz. Y sin duda luego yo creo que también para que al final todo esto tenga cohesión, yo creo que cualquier proyecto cultural o de índole cultural necesita algunos condicionantes, unas cuestiones, ¿no? La primera es una financiación estable. Establecer canales de financiación que permitan que esos proyectos culturales vean la luz. Pero tampoco es menos importante la formación empresarial, por ejemplo, en marketing digital, que las pequeñas empresas de calado cultural necesitan. Y por último, también creo que se necesitan redes de cooperación que conecten el producto cultural o el servicio cultural con otras disciplinas, con otras dimensiones, tipo, por ejemplo, el turismo, la tecnología. Lo bueno que tiene la cultura es que es un pegamento dentro de una sociedad que es capaz de fusionar, tiene un maridaje maravilloso, ¿no? Y en una tierra como Jerez sería como los maravillosos vinos de Jerez, ¿no? Que tienen esa manera de maridar muy bien prácticamente con cualquier plato. Y eso yo creo que lo tiene la cultura y poco más. La cultura tan importante en un tiempo en el que parece que el mundo, la sociedad, está tan polarizada, ¿no? Quizás ahora es cuando más se necesita esa alianza entre empresarios, instituciones públicas y privadas y, cómo no, los creadores. Sí, además de esa polarización estamos en la era de la globalización, ¿no? Y tú hoy vas por las calles de cualquier ciudad de España y los comercios que ves son prácticamente los mismos. Quizá en lo único que no se va a poder copiar es en nuestra cultura. Y es lo que va a mantener nuestra raíz, nuestra forma de ser y nuestra identidad como pueblo, como ciudad, como provincia. Ahí nadie nos puede copiar y ahí nadie nos va a diferenciar. Hoy en día que buscamos un turismo de valor, un turismo que aporte un plus de riqueza, de empleo, ¿por qué nos vamos a diferenciar? Por nuestra cultura. Sol y playa lo tienen muchos territorios. Gastronomía, hay muchos territorios con buena gastronomía. La nuestra quizás sea de las mejores, pero nuestra cultura no se replica en ningún lado. Esto no se puede montar un Euro Disney de la cultura gaditana. Esto se tiene que vivir aquí y esto no se puede llevar a ningún otro sitio. Evidentemente Euro Disney, Nacho, no tiene nuestro arte y nuestra cultura. Ya quisieran ellos. No voy a hablar del sol y de las condiciones y de la gente de esta tierra. Y ahí ni entramos. Desde luego que no, pero fíjate, al final hay un concepto que a mí me gusta mucho destacar y que tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, la sociedad globalizada, ¿no? Que es el concepto de lo glocal, ¿no? Que es, por un lado, la asociación de lo global, que yo creo que identifica a la sociedad del siglo XXI, con la importancia de lo local. Por eso pasamos esa transición de lo global a lo local, ¿no? Y yo creo que la cultura es de alguna manera el elemento transversal que permite esa glocalización, ¿no? Que es pasar de lo global a lo local y de lo local a lo global de una manera muy, muy natural. Y en la cultura además se da otro fenómeno, ¿no? Que es identificar muy bien lo que es la creatividad y lo que es la innovación, ¿no? La creatividad tiene que ver con una chispa, tiene que ver con una idea. Y la innovación tiene que ver con procedimentar esa idea y generar un procedimiento de generación de valor,
¿no? Un plan de negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Otro elemento fundamental de la sociedad en la que vivimos es el prosumer, que le llaman, o el prosumidor en castellano, que es nuestro consumidor natural de un bien de consumo cultural. No es solo consumidor, es también productor. Y puedo poner un ejemplo muy claro. Imaginemos la columna de un periódico, ¿no? Una columna de opinión, donde alguien, por ejemplo, emite una opinión sobre algo, ¿no? Y hay un consumidor de ese periódico que lee esa columna. En la sociedad del siglo XX eso quedaba ahí. El público leía esa columna y no había participación ninguna. En la sociedad del siglo XXI, el público, el consumidor, se convierte en consumidor, que ya lo era antes, pero también en productor, porque lee esa columna, interacciona y puede generar incluso en el autor de la columna una reacción. Esa es la definición de prosumer, de prosumidor, que es como se entiende en el entorno de la web participativa, de la web de las que nos manejamos hoy todos, de esa web participativa. La figura del prosumidor es una figura clave, fundamental. Y eso en la cultura tiene un impacto, tiene una altísima relevancia. La cultura en este tiempo de Prisma, de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, estoy convencido de que hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos que quieren cristalizar, muchas personas que nos están viendo y que necesitan saber si su proyecto va a ser sostenible o va a ser viable. ¿Qué consejos podemos darle? Bueno, sin duda, para todo en la vida hay que estar formado. Y hoy en día, desde la parte pública, hay un gran pulmón de formación y de apoyo para tutorizar y mentorizar los proyectos. Pero yo siempre escucharía el olfato de los empresarios. Porque el que no ha montado una empresa no sabe y no tiene el pulso del olfato que necesita ese proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, escuchar a gente que ha montado esas empresas. Por eso es importante, y desde la Confederación hemos creado esta mesa de empresa y cultura, que haya redes de contacto entre gente que ya está montando empresas, que ya tiene empresas de base cultural, porque le pueden aportar un know-how a esos emprendedores, a esos creadores, que sin duda le va a ayudar a poder equivocarse menos veces, porque eso está claro. Equivocando se aprende. Y todos los empresarios nos hemos equivocado una y otra vez. Lo importante es medir el error para que no te suponga una ruina, ¿no? Y ahí, por eso es fundamental que haya una red como la que estamos montando de empresas culturales en la cual apoyarse, ¿no? No sé, Nacho, si tú lo has entendido, pero subrepticiamente creo que Santos está diciendo que el creador es un poco, permíteme la expresión, esclavo del empresario. ¿Es así? Tú eres creador, aunque también en cierta forma eres empresario. No, yo no lo entendería así. Yo lo entendería como una colaboración necesaria entre el empresario muy y diplomático el creador. Muy bonito, ¿eh? No, porque creo que es así, porque creo que yo creo que los creadores que en algún momento hemos invertido nuestro patrimonio, somos conscientes y le damos valor al empresario que invierte su patrimonio en tu producto, ¿no? Y entonces yo creo que creo que es una relación de sinergias entre uno y otro, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y tener en cuenta también que la cultura como bien o como servicio no es posible si no somos capaces de generar un proceso rentable, viable para que llegue al gran público, ¿no? Y eso, si tú no sabes hacerlo, creo que hay que dejarlo en manos de quienes sí saben hacerlo, ¿no? Yo siempre insisto, lo he comentado antes, pero en cultura se habla mucho de creatividad, pero se habla demasiado poco de innovación. Y la innovación es aquella en la que se genera un proceso por el cual puede llegar de la mejor manera posible al gran público. Entonces no nos podemos quedar en el proceso de creatividad. La creatividad está muy bien, pero si tú con la creatividad no eres capaz de completar un proceso de innovación, pues hay millones de buenas ideas en la basura. Sobre todo eso que llaman ahora, ¿no?, empresarialmente una tormenta de ideas. Pero claro, al final el que tiene la última decisión es obviamente el empresario, que a propósito se está jugando también su dinero,
que eso lo tiene que tener en cuenta y presente el mundo de la cultura. Por lo tanto, Santos, ¿qué consejo podríamos dar a aquellos que efectivamente tienen una idea, que quieren estar en el mundo de la cultura? Bueno, a mí me gustaría explicar que hay dos vías. Una, la de asociarte con un empresario para que financie y te mentorice en tu proyecto. Otra, que es la que a mí me gustaría, es que el creador diera paso a convertirse en empresario. Eso realmente es lo que hace multiplicar más la capacidad de creación y de libertad creativa para el propio creador, ¿no? Y hoy, lo hemos comentado, se ha democratizado mucho lo que es montar o los recursos que hacen falta para crear un espacio, ¿no? Como el que estamos aquí disfrutando hoy, ¿no? Este estudio es espectacular. Probablemente hace 10, 15 años sería prohibitivo y no podría haber este espacio en Jerez ni en la provincia de Cádiz para rentabilizarlo, ¿no? Entonces, de verdad, que el que tenga un proyecto cultural de cualquier ámbito, que estudie, que se prepare, que se forme en gestión empresarial para intentar dar el paso a él a producir este tipo de empresas, ¿no? Lo vuelvo a repetir, se podrá equivocar, no pasa nada, todos nos hemos equivocado alguna vez. Y lamentablemente, en nuestra provincia falta el número de empresarios. Somos las provincias que menos número de empresarios hay por habitante, menos número de empresas hay por habitante, y lo que tenemos que hacer es potenciar para aquellos que tengan cualquier innovación. En este caso estamos hablando del ámbito cultural, podemos hablar del ámbito de la investigación, del ámbito de la tecnología, del ámbito agroalimentario, cualquiera que tenga una capacidad de innovar y de crear, que se atreva a dar el paso. Porque hoy sí hay un tejido y hay unas líneas de apoyo, de inversión para proyectos nuevos. Hace 15, 20 años no existía nada. Tenías que ir a pecho descubierto, como se dice vulgarmente. Hoy sí hay instituciones donde puedes acudir a incentivos, ayudas, líneas de financiación cómodas, flexibles, que avalan y apoyan el emprendimiento. Por tanto, de verdad, que se atreva la gente que tenga iniciativa, pero no es una carrera fácil, como cualquier otra. Santos es el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. A ti te voy a colocar en el bando de los creativos. Bueno, no sé hasta qué punto tú eres ya empresario. ¿Es tan bonito como suena? Realmente, aunque hay esa voluntad de echarle una mano al creador, a toda aquella persona que quiera vivir de la cultura, que esa es otra, vivir de la cultura, importantísimo. ¿Es así? ¿Se puede conseguir, como dice Santos, perseverando? Yo siempre creo que la perseverancia es la solución para todo, en general, en la vida, ¿eh? Y yo lo hablo muchas veces con mis hijos, ¿no? Lo importante no es llegar el primero, lo importante es llegar. Entonces, las prisas a veces no son buenas consejeras, pero fíjate, desde luego que sí. Yo creo que aquí hay una relación de conveniencia entre los creadores y los productores, que solemos denominar así a los empresarios en el ámbito de la cultura, muchas veces, ¿no? Como un término, como una etiqueta genérica, ¿no? Que esto procede normalmente de las artes escénicas y del cine, y de ahí, pues, de alguna manera, el término productor pues se ha extendido para referirnos a los empresarios. Pero fíjate, mira, yo también plantearía una cuestión que creo que es importante, ¿no? Para las empresas, para nuestras empresas. Fíjate, invertir en cultura, cada euro que se invierte en cultura en este país, pues es otro dato, el retorno es 1,75 € en términos de rentabilidad social. 1,75 €, es decir, es casi del doble. Por lo tanto, yo invitaría a las empresas a asomarse también al mundo de la cultura, a interesarse por qué se hace en Jerez, qué se hace en Cádiz, qué se hace en nuestra provincia, qué se hace en la Bahía, ¿no? Hay muchos y muy buenos creadores. Y más allá de las cuestiones de calado fiscal, invertir en cultura es invertir en transformación social, lo decía al inicio de esta conversación, ¿no? Invertir en transformación social es muy importante para generar una sociedad más justa, una sociedad más interesante, una sociedad más crítica. Antes hacías alusión a la polarización.
¿sabes cuál es el único antídoto que yo conozco para este fenómeno tan habitual como es la polarización? La cultura. Yo no conozco otro. Solo una ciudadanía bien formada en cultura, fundamentalmente con espíritu crítico, es capaz de frenar la polarización y la manipulación informativa. Por lo tanto, yo creo que la cultura tiene un doble fin, tiene el elemento de consumo vital necesario, ¿no? Yo no podría vivir sin cultura, ¿no? Es decir, la comparo con el oxígeno, ¿no? Yo no podría vivir sin cultura. Pero es que además yo creo que las empresas, vivir sin cultura es un coste de oportunidad tremendo para ellas y también, por supuesto, para el sector cultural. No me quiero ni imaginar este espacio de Prisma, cuántas personas lo estarán viendo en su teléfono móvil, en su tablet. El mundo digital parece que se lo come todo, que todo lo absorbe. La inteligencia artificial. ¿Nos da un poco de miedo la inteligencia artificial a pesar de que nos nutrimos, por ejemplo, del mundo digital? A mí me da más miedo la inteligencia humana. ¿Sí? Sí, fundamentalmente por lo que ocurre en cuestiones de geopolítica, creo que eso tiene más que ver con la inteligencia humana que con la inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial no me da miedo, me puede abrumar, fundamentalmente porque es una gran revolución y que frente a la anterior, que fue la aparición de Internet, la diferencia es que la IA va muchísimo más rápido, ¿no?, que la implantación de Internet, que ha tardado prácticamente una década en implantarse. ¿No demasiado rápido, Nacho? Yo no sé hasta qué punto el mundo empresarial se puede ver, obviamente, beneficiado, pero ¿le puede perjudicar o no? No, yo tengo muy claro que cualquier avance tecnológico depende cómo te enfrentes a él. Si te preparas y lo conoces y lo usas como un aliado tuyo, potenciará sin duda tu negocio. Y en el sector cultural creo que la inteligencia artificial lo que le va a ayudar a cualquier creativo es a poder centrarse más en su core, en su capacidad creativa, y todo lo que sea adyacente a él poderse apoyar como una herramienta mucho más potente, ¿no? Y al final, y lo hemos hablado ya varias veces a lo largo de esta conversación, la digitalización y todos los procesos que tienen que ver con ella, lo que te pueden ayudar es a tener un altavoz mucho más potente y alcanzar a sitios que antes no podías llegar de otra manera, ¿no? O sea que bienvenida la inteligencia artificial para el mundo empresarial. ¿Para el mundo de la cultura también? Desde luego que sí. Creo que especialmente el mundo de la cultura. No compro el argumento de que la inteligencia artificial va a matar la creatividad. No lo compro. Podrá matar la creatividad en aquella persona que realmente no la utilizaba bien o no tenía excesivo talento, ¿no? Pero creo que la creatividad, la IA está al servicio de la creatividad humana y no al revés. Mira, hace unas décadas, cuando alguien adquiría una competencia, podía vivir de ella 30 o 40 años, es decir, casi toda su carrera profesional. Hoy en día, y no por la IA, porque esto ya venía ocurriendo a principios del siglo XXI, cuando alguien aprende una competencia, se sabe que no puede vivir de ella más de 3 o 4 años. Probablemente con la IA estemos bajando esa cantidad a quizá unos meses o incluso un año, ¿no? No hay ninguna empresa en el mundo que pueda garantizar una relación laboral con un empleado durante 40 años. A día de hoy eso no existe. ¿Pero por qué? Pues porque el mercado, porque la realidad profesional, va muy rápida. Va tan rápida como la propia sociedad global, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la IA es una gran oportunidad para el sector de la cultura, para procedimentar algunos procesos que eran muy tediosos, que eran muy lentos, que ralentizaban la producción del bien o del servicio, y creo que es un asistente maravilloso para poner en pie proyectos culturales e ideas que de cualquier otra manera pues a lo mejor no hubiesen sido posibles porque hubiese necesitado ya de una mínima estructura financiera que a lo mejor el creador no tenía, ¿no? ¿Me vais a permitir que dejemos a un lado el mundo digital, la inteligencia artificial, y volvamos a ese plano de seres humanos de carne y hueso? Esos seres humanos que sienten, que padecen y que tienen talento. El mundo empresarial, Santos, la Confederación de la provincia de Cádiz está preparada para asumir y saber aprovechar los recursos de ese talento de la provincia? Sin duda. Por eso estamos intentando, mediante, por ejemplo, este
este formato de videopodcast y de Prisma, intentar conseguir ser un altavoz para impulsar y fomentar esas vocaciones culturales, ¿no? Y de verdad, que se acerquen a la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. En Jerez tenemos nuestra delegación también, para que aquel que tenga interés en conocer qué posibilidades y en qué lo podemos ayudar, cuenten con nosotros. Nosotros tenemos claro que la provincia no puede vivir de un solo sector económico, o de dos o de tres. Tenemos que impulsar la cultura como uno de los pilares fundamentales para la provincia, para mantener y potenciar lo que sabemos hacer y que nadie nos puede copiar. Así que desde aquí, desde este altavoz, animo a cualquiera que quiera emprender en el mundo de la cultura a que se acerque a nosotros y le daremos nuestro apoyo total. ¿El talento siempre prevalece, Nacho? Siempre. Es decir, no hay ninguna duda. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos visto a creadores que se han enfrentado contra todos los elementos posibles. El talento siempre prevalece. Es verdad que hay que tomar buenas decisiones. Y es ahí donde a los creadores se les puede ayudar. No solo en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso creativo, que también a veces se necesita pues mentores que te ayuden a canalizar, convertir esa creatividad en innovación, y luego, desde luego, en todo lo que tiene que ver con la cuestión empresarial, que yo creo que es lo que estamos intentando activar desde la Confederación de Empresarios de Cádiz, para al menos allanar un poco esas piedras que pueden encontrarse los creadores en el camino, ¿no? Yo creo que Andrés lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo creo que en la Confederación van a encontrar un firme aliado, ¿no? Un firme aliado para que el sector de la cultura pueda tener un momento estelar, un momento histórico, que yo creo que además ya apunta, por lo que hablábamos antes de la IA, pero no solo, ya apunta a que ese momento va a llegar y va a llegar pronto. Ya lo tenemos aquí, prácticamente en puertas. La cuestión es, ¿tenemos los recursos? ¿Estamos dotados de la infraestructura necesaria como para hacer aflorar el mundo de la cultura en las empresas? Bueno, yo no me conformo con lo que hay. Es verdad que partimos con una infraestructura como son los coworking de entorno cultural que tiene aquí Jerez, de la Cámara de Comercio de Jerez, un espacio de los pocos que hay en Andalucía, por ejemplo. Contamos con una sala de proyecciones y de reuniones, como es el caso del Museo de la Atalaya, única en Andalucía también. Contamos con un tejido creativo-cultural espectacular. Contamos con embajadores culturales de primerísimo nivel que han participado en los Grammy Latino hace poco, de aquí, de la tierra. En definitiva, tenemos buenos miembros, pero yo creo que lo que falta es crear una red cohesionada, que se comunique, que comparta estas estrategias y que la podamos poner en común con los estamentos públicos para que vayamos todos en la misma línea. Creo que la oportunidad de Capitalidad Europea de la Cultura 2031, salga o no salga, es una guía ya y es un camino que no debemos de abandonar. Yo estoy convencido de que la vamos a conseguir, pero si no sale, porque puede también pasar, ya es un camino que vamos a andar y de que no nos debemos de salir. Por tanto, nos falta tejer redes, cohesionarlas y compartir estrategias. Bueno, estamos hablando de infraestructuras, por no decir el auténtico paraíso natural en el que nos encontramos, de forma privilegiada. No nos falta nada como atrecho. No, sin duda. Es decir, desde el espacio físico donde estamos, en este coworking de Jerez, que es una maravilla y que yo animo a aquel que no lo conozca a venir, y en el que se pueden hacer muchísimas cosas, pues está tremendamente dotado tecnológicamente y con un diseño arquitectónico extraordinario. Creo que no solo este espacio, pero desde luego este espacio en Jerez y otros en toda la provincia de Cádiz, y luego, por supuesto, a lo que te referías, es decir, nuestra arquitectura natural, ¿no? Es decir, nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con cómo somos y cómo nos comportamos y cómo creamos los gaditanos, y nuestro patrimonio histórico, ¿no? Que es extraordinario, ¿no? Y tenemos un claro ejemplo en la ciudad y en el marco de Jerez,
pero también en el resto de la provincia, en la bahía de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, en la sierra de Cádiz. Creo que yo he vivido muchos años en Madrid, ¿no? Y muchas veces de Cádiz la gente se acuerda un poco de la playa, de todo esto, ¿no? Que es un poco como lo más turístico, pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes lo más bonito que a mí me han dicho de Cádiz como provincia? Que es que cuando vienen la gente sonríe. La gente... Esta es una provincia que sienta bien, que es un antidepresivo natural. Por lo tanto, yo creo que eso es maravilloso. Y cuando además lo que le decimos al mundo, oye, mira, es que además de ser un antidepresivo natural, oye, mira, nosotros tenemos un patrimonio histórico extraordinario, tenemos un ecosistema único y sentamos bien al mundo. Y además sabemos hacer las cosas y somos creativos y contamos muy buenas historias. Cuando hacemos eso, creo, en mi opinión, y lo digo absolutamente convencido, creo que somos imbatibles. Si alguien no puede viajar, lo mejor que puede hacer es verte a ti, escucharte en Prisma, que se dará un poco una idea de lo que hay, como decimos por aquí, a pie de calle. Tenemos el ADN, tenemos el talento, tenemos la cultura, tenemos, sobre todo, Santos, la voluntad de que todo funcione. ¿Cómo ves el panorama a medio corto plazo, de aquí a 10 años? Esa voluntad puede cristalizar en esas sinergias entre cultura y el mundo empresarial? Yo soy totalmente optimista. De hecho, creo que lo más optimista del mundo siempre han sido los empresarios, porque son capaces de arriesgar el dinero creyendo que van a obtener un retorno y algo de beneficio después. Por tanto, la apuesta que tenemos dentro de la Confederación para ayudar y vertebrar el tejido cultural y productivo, dentro de 10 años vamos a estar hablando de un sector cohesionado, potente, que no solo van a venir a conocer la cultura, sino que vamos a llevar la cultura a otros escenarios, a otros rincones, para hacer mucho más viral el proyecto cultural que es la provincia de Cádiz en sí, ¿no? Optimista es nuestro buen amigo José Andrés. Yo no sé hasta qué punto también el mundo de la cultura es igual de optimista. Bueno, yo creo que Andrés tiene motivos para ser optimista, porque además es un empresario desde que echó los dientes, conoce muy bien las empresas y conoce muy bien lo que es jugarse el tipo que se juega cualquier empresario que invierte su patrimonio. Y el mundo de la cultura yo creo que es consciente también de que corren buenos tiempos. La cultura yo siempre digo que es un canario en la mina, ¿no? Y es el primero que percibe cuando las cosas no vienen bien. Y cuando el canario canta y canta felizmente, como yo creo que es el caso en este momento, también se percibe. Y se percibe que es un momento histórico para producir cultura. Y los empresarios, que son muy ávidos de la respuesta social y de testar socialmente a la sociedad y económicamente a la sociedad, yo creo que también es un buen síntoma, ¿no? Que crean que la cultura es un ecosistema indispensable para hacer sociedad y para hacer marca. No olvidemos que las empresas también trabajan por su marca personal, por su marca social, y la cultura es un elemento indispensable para generar una buena marca. Me voy a quedar con ese último comentario, lo voy a hacer mío. Ese canario que está trinando y que lo hace de forma saludable. José Andrés Santos, Nacho Sacaluga, ¿algo más que decir? Que se arriesguen, que no lo duden. Emprender es posible. Y que haya muchas iniciativas como esta maravillosa del Ayuntamiento de Jerez, apoyando un proyecto como es Prisma, que es un proyecto necesario y que además creo que no va a ser el único, ¿eh? Estoy convencido de que van a surgir más proyectos, ya sea en el marco de la capitalidad o fuera de ella, pero va a ser Prisma, yo creo que un camino a seguir por parte de yo creo que empresarios y sectores y miembros de los sectores de la cultura, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena a los creadores de Prisma, al Ayuntamiento de Jerez y, por supuesto, a este espacio de coworking en Jerez maravilloso que, insisto, quien no lo conozca de verdad tiene que venir a verlo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Un placer.